Buenas noches y bienvenidos a nuestra perspectiva bíblica de este primer miércoles del mes de febrero, 2 días ya de febrero en el que estamos gozando de la bendición de Dios. La bendición de Dios viene a nuestra vida aún incluso cuando tengamos que pasar por pruebas. Si usted está pasando por alguna prueba, por favor déjenos saberlo, porque necesitamos y queremos orar por usted. Si es así, comparta su petición de oración, sea acá en el mensaje en donde se pueden poner comentarios, sea en un mensaje de Messenger directo a la página nuestra o a nuestras páginas personales. Y si usted tiene mi número de teléfono y sabe mi número de WhatsApp, pues también me lo puede mandar allí. Estaremos orando junto con mi esposa, pero además pondremos su petición de oración, aún incluso cuando no pongamos su nombre en el grupo del Ministerio de Intercesión. Así que yo le quiero compartir a usted el deseo de mi corazón de poderle sostener en oración, cual sea la situación que usted está atravesando. Si está siendo bendecido, déjenos saber también. Si nada está pasando, nada extraordinario, bueno, está vivo, tiene salud, tiene trabajo y eso ya es extraordinario. Pero si usted está sintiéndose bendecido en el Señor, todo está marchando bien, o como dijéramos una vez en un mensaje, una vida sobre ruedas. ¿Se recuerda de ese mensaje? Ojalá que sí. Que usted esté sintiéndose bendecido, compártanlo también. Cuando usted está bendecido, nos bendice a nosotros de la misma manera. Saber que está bendecido nos bendice a nosotros también. Ayer compartimos en nuestras redes sociales, tanto de la iglesia como personales, así como al grupo de WhatsApp de todos los miembros de la iglesia, nuestro desafío del mes de febrero, el cual le invito a que usted por favor lo repita conmigo en esta noche. Lo tenemos en el capítulo 23, versículo 19 del libro de Isaías. Isaías 43, 19. Dije 23, ¿verdad? No es 23, 43. Isaías 43, 19. Lo decimos juntos. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 19. Di una pequeña explicación allí en el mensaje que mandamos, pero quiero decirle ahora de esta misma manera. Esa es la especialidad del Señor, hacer todo de nuevo. Llegará un momento en el que tendremos en la tierra todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Regresaremos al jardín del Edén, al paraíso. ¿Cuándo sucederá eso? Sucederá cuando el Señor venga con su reino eterno. Así que yo estoy esperando eso. Pero en tanto, el Señor ahora mismo está haciendo cosas nuevas. Le ha hecho a usted y a mí que entregamos nuestra vida a Cristo una nueva criatura. Él ha abierto caminos en el desierto. Para Israel, esa imagen era muy, pero muy familiar, porque por 40 años anduvieron en el desierto en su camino de Egipto a Israel. Hoy precisamente estaba viendo el mapa, orando por un país que yo ni siquiera sabía que existía. Pero estoy orando por varios países, principalmente por aquellos países que nuestros hermanos cristianos están recibiendo persecución. Esa es una disciplina que recientemente acabo de adquirir. Tunisia, yo no sé si así se pronuncia, pero República de Tunisia.
Este es un país que está en el norte del África y que cristianos están recibiendo persecución. Hoy me correspondía orar por ellos, metiéndome al mapa para saber dónde quedaba la República de Tunisia. Yo me fui más, amplié más el mapa y me encontré de nuevo con Israel. El camino entre Egipto e Israel era bastante corto. Los comentaristas dicen que aproximadamente un número de 600,000 personas, como es lo que se considera que iba el pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, se habrían tardado no más de 4 meses. Cuando mucho 6, pero ellos se tardaron 40 años. Esa imagen de caminos en el desierto y ríos en la soledad era una imagen que los israelitas sabían muy bien, que probablemente alguno en esta noche o en este mes, por algo el Señor nos está haciendo memorizar este pasaje. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Esa expresión, esa pregunta del profeta es algo así como, ¿están seguros que no la van a poder identificar? Como diciendo, claro que lo van a saber, porque Él hace caminos. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aprendas el versículo junto conmigo, tome este desafío del mes de febrero y juntos este año 2022 estaremos memorizando de nuevo 13 versículos. El año pasado memorizamos 13, este año vamos a memorizar 12, porque el del mes de enero es el mismo del año. Gálatas 4:19. Ya se le olvidó, ¿verdad? No lo está repitiendo conmigo. Yo casi que me lo estoy imaginando. Gálatas 4:19. Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y yo le he dicho a usted, háblelo para usted mismo. Hasta que Cristo se forme por completo en mi vida. Y ese será nuestro camino que habremos de recorrer en nuestra formación espiritual. Oremos y comenzamos el estudio bíblico de esta noche. Señor, gracias por el privilegio de poderme dirigir a mis hermanos a través de esta plataforma. Gracias, Señor, porque ellos han tenido el deseo, tú has puesto en su corazón el deseo de reunirnos a través de esta transmisión. Y, Señor, tu palabra dice, donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estás tú. Así que en tu nombre nosotros procedemos a comentar tu palabra y pedimos en el nombre de Cristo que los minutos que estemos conectados, Señor, seamos impactados y que tu Espíritu, hablando directamente a nuestro corazón, nos lleve hacia ese camino de la obediencia de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Aquí vamos, Señor, con tu autoridad, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta tarde recibí un webinar, un seminario online, de uno a quien yo le llamo mi mentor. Y él, que es también un pastor en su propia iglesia, hacía la motivación de leer la Biblia, de estudiarla, de tener Biblia de estudio, un mensaje que yo he dado a mis hermanos del Instituto Bíblico. Ayer tuvimos nuestro estudio, estamos estudiando el libro de Romanos. Fue nuestra tercera clase y vamos avanzando y no queremos correr con el contenido. Todos hablamos, habemos un buen grupo. Coincidió lo que el hermano estaba enseñando hoy, lo que el pastor Salazar estaba enseñando hoy, con lo que hemos estado estudiando y que también coincide con lo que hemos venido acá memorizando en las Escrituras. Estamos en Proverbios capítulo 6, versículo 17. Estamos leyendo la versión en la traducción en lenguaje actual. Dice así el versículo 17: la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa. Si no leemos el versículo anterior, el versículo 17 no hace sentido por sí solo. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más que Dios no
puede soportar. Ahora sí, ya podemos leer el 17. La gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa. Hemos hablado en los tres, ¿esta es la cuarta? Sí, ¿verdad? Esta es nuestra cuarta semana ya estudiando el pasaje de Proverbios capítulo 6. Y en las tres anteriores, en la primera parte, en la introducción, hablamos respecto a algunos detallitos que vale la pena que nosotros hoy lo escudriñemos de nuevo. Número 1, he tomado la traducción en lenguaje actual debido a que la versión Reina Valera pone su atención o su enfoque en cosas. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún una séptima abomina su alma. Esa es la manera en cómo lo pone la Reina Valera. En la traducción en lenguaje actual se está enfocando en la persona que comete ese tipo de pecados. Y la razón por la que yo adopto en esta versión para este estudio es porque nosotros tenemos que evitar ser esa persona. Ese es un primer detalle. Un segundo detalle es que en la traducción en lenguaje actual nos coloca a la segunda abominación, a la segunda persona que Dios no puede soportar, lo pone como la gente violenta, en el que la Reina Valera pone en tercer lugar. La Reina Valera dice, la gente orgullosa no lo pone en la Reina Valera. Los ojos altivos es la manera en cómo lo pone la Reina Valera. Luego, en segundo lugar, habla de la lengua mentirosa, y en tercer lugar habla de las manos derramadoras de sangre inocente. En la traducción en lenguaje actual cambió el orden y puso en segundo lugar la gente violenta, los asesinos. Lo estudiamos la semana pasada, y hoy entonces nos corresponde hablar de la gente mentirosa. Ay. Hablar de la gente mentirosa, yo le quisiera decir que no es hablar de mí mismo, pero estaría mintiendo. Y ahí fue donde el Señor me fue llevando en mis pensamientos, y leí este versículo y este pasaje, y luego también probablemente en la última parte de esta serie que estamos estudiando. La serie se denomina, o la hemos denominado, Lo que desagrada a Dios. En la última probablemente vayamos a hablar acerca de las abominaciones. No son pocas las cosas que Dios abomina. No son pocas las personas que Dios aborrece, tal y como lo pone aquí, o que no puede soportar. 6 clases de gente, y puede añadirse una más que Dios no puede soportar. Entonces vamos a dejarlo para el final, esa conclusión de este tema, en referencia a hacer a tratar de incluir las abominaciones, o al menos sacar una lista. Pero eso me va a ayudar lo que voy a decir ahora me va a ayudar a ese estudio que vamos a tener al final, de aquí a unas 3-4 semanas más. Porque a nadie le gusta, comienzo con ese pensamiento, a nadie le gusta que le llamen mentiroso, aun cuando cada quien sabe qué tan mentiroso es. Pero en lo que debemos partir es: Dios no puede soportar a los mentirosos. ¿Está conmigo con eso? Dios no puede soportar a los mentirosos. Recuerdo hace 20 años o un poquito más que yo fue mi primera vez en solicitar la visa norteamericana. De parte del ministerio donde yo trabajaba en Guatemala, era necesario que yo tuviera mi visa, porque me iban a mandar. Y en aquel tiempo viajar a Sudamérica era mucho más barato hacer una parada en Miami.
A Miami le llaman la ciudad, la ciudad conexión internacional, la conexión internacional de las Américas, más o menos, algo así. Que ahora ya no. Ahora es Panamá, por ejemplo. Panamá es una ciudad que conecta con Centroamérica o incluso México con Suramérica. Ya no hay necesidad de ir a Estados Unidos para ir a Suramérica. Los boletos ahora son mucho más baratos por esa ruta. Y dependiendo de la aerolínea que uno utilice. Pero ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque una de las cosas que a mí me dijeron como recomendación para pedir la visa es: cuidado y decís una mentira, porque los gringos le saben todo a uno. Le saben la vida. Ya ellos, cuando llegas ahí, ya te estudiaron toda la vida. Y he tenido experiencias en las que cuando he entrado a Estados Unidos me han hecho preguntas de cosas que pues solo alguien de mi familia pudiera saber, como la edad de mis hijos, y ellos lo tienen en su sistema. ¿Por qué menciono esto? Porque Estados Unidos se ha caracterizado por un país cuyos habitantes nacionales no les gusta que les mientan, mayormente en el gobierno. Pero al fin y al cabo, ¿y a quién le gusta que le mientan? Pero a pesar de que a nadie nos gusta que nos mientan, ninguno de nosotros dejamos de mentir o alguna vez hemos dicho una mentira. Este aspecto, la gente mentirosa, difiere un poquitito del número 6. Vamos en el número según la traducción en lenguaje actual. Gente orgullosa, 1. Gente violenta, 2. Gente mentirosa, 3. Gente malvada, 4. La vamos a ver el próximo miércoles, si Dios nos concede la vida y la oportunidad. 4. 5. La gente ansiosa de hacer lo malo, pies presurosos a hacer el mal, dice la Reina Valera. La gente que miente en un juicio, número 6. Y la gente que provoca pleitos familiares. Bueno, la gente que miente en un juicio es diferente de la gente mentirosa. Pareciera ser que aquí Salomón, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, necesitaba hacer una diferencia de los mentirosos, de aquellos que dan un falso testimonio, pero que hoy no lo vamos a hablar, solo vamos a hacer la mención en 2 semanas más, cuando estemos hablando de la gente que miente en un juicio, debido a que pues se relaciona con la gente mentirosa. Pero falso testimonio, tenemos abundante material bíblico para comentarlo, al igual como también tenemos abundante material bíblico con respecto a la gente mentirosa. ¿Y por qué? Aquí Salomón nos dice que Dios no puede soportar. Ahora hay una cosa muy importante como un preámbulo o un prefacio, si fuera libro, que deberíamos de decir desde un principio. Creo que lo mencioné con la gente orgullosa, pero se lo vuelvo a mencionar ahora. Sí se lo mencioné, se lo recuerdo de esta forma. Hay una expresión que a mi esposa no le gustaba que yo se lo dijera, y yo se lo decía en son de broma, pero ella lo tomaba en serio. ¿Y qué otra? Y yo lo decía así como bien coloquialmente. ¿Y qué otra? Debería de haberlo dicho de manera correcta. ¿Y qué otra? ¿Y de qué otra manera puedo hacerlo? ¿Qué otra me queda si tú me estás diciendo o obligando o ordenando o sugiriendo o solicitando que haga tal o cual tarea? ¿Y qué otra? Entra a poder sacar la basura. ¿Y qué otra? Ya me lo dijo y ahora lo tengo que hacer. No es que me está preguntando si puedo o quiero hacerlo, sino que me estaba, pues no ordenando, ¿verdad? Pero solicitando que lo haga. Y algunas cosas pues son órdenes de una esposa a su esposo. Yo en broma le decía, ¿y qué otra? No le gustaba hasta que ella me lo confesó. Me dice, no me gusta que me digas así. En el grupo de matrimonio hemos hablado al respecto y ahora sí, en el grupo de matrimonios hemos utilizado esa expresión ¿y qué otra? Como yo la seguí utilizando, hechas las aclaraciones con mi esposa que lo hacía únicamente en son de broma, pero que no la iba a utilizar
cuando yo sabía que la tonalidad de instrucción o de sugerencia o de solicitud que me estuviera haciendo no era muy serio. Entonces yo no iba a utilizar la expresión esta en son de broma ni por asomo. Bueno, sabiendo que a mi esposa no le gustaba la expresión, tomé la decisión para congraciar con mi esposa y expresarle mi amor, que no la diría de una manera seria o no la diría en un momento en que yo considerara que la misma expresión le iba a herir, a ofender. Si usted y yo sabemos que a algo que Dios no le gusta, algo que hagamos, ¿por qué lo haríamos? No somos ningunos adolescentes. Recién acabo de terminar un libro, me tomé 2 días en leerlo, un libro pequeño, de 2 autores. El segundo autor era nuevo para mí, no se me quedó su nombre, pero que lo recomiendo para que alguno lo lea, si lo pueden conseguir. Sixto Porras, muy conocido, el hermano, un conferencista internacional, director para Latinoamérica del Ministerio Enfoque a la Familia. Él escribió en conjunto con otro hermano más, Rob algo, no me recuerdo su apellido, un libro que se llama Traigamos los pródigos de regreso al hogar. Y ahí menciona, en este libro, respecto a la mucha actitud de los adolescentes en el que se rebelan con sus padres. Sixto Porras es un psicólogo y tiene autoridad en hablar en temas de familia y adolescencia. Y él recomienda a los padres no entrar en ese juego de los adolescentes y algunos que llegan incluso hasta la juventud. Por ejemplo, mi hijo tiene más de 20 años ya, 22 años, y ya ratos que no lo veo haciendo este tipo de berrinches o actitudes rebeldes que en algún momento como adolescente lo hizo una que otra vez. Gracias a Dios no lo hizo muy seguido o no lo hacía tan frecuente, porque con los 3 hijos aprendimos a conversar principalmente en aquellas cosas que les molestaran o en aquellas órdenes que les diéramos y que ellos las sentían pesada. En nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, nosotros no podemos entrar en una especie de adolescente espiritual en el que, pues, como no me concedió tal cosa, ahora yo le voy a hacer esto al Señor. Los únicos perjudicados en tomar actitudes rebeldes contra nuestro Dios somos nosotros mismos, porque Dios sigue siendo Dios. Y nosotros no vamos nunca jamás a competir ni a ganarle a Dios en ningún pulso o en una apuesta que nosotros querramos. Mencionado esto como un preludio, preámbulo al respecto, si en algún momento nos sentimos identificados con este mensaje de la mentira, pues hermanos, será momento para que nosotros demos un giro de 180 y que creamos en el versículo que estamos aprendiendo en este mes de febrero de Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Y que, como lo voy a decir en un momentito, aquellos que nos rodean, que han identificado que nosotros tendemos mucho a mentir, más que decir la verdad, o a agrandar las cosas, que es una especie de mentira, a decir a medias las verdades, que es otra especie de mentira, y una mentira completa, total, que demos un giro y que empecemos entonces a hablar solo la verdad, porque Dios no puede soportar a aquellos que dicen mentira. Con esto, déjenme comentarles algo. Mi madre es una mujer predicadora, lo he compartido en otras ocasiones, cuando estábamos juntos y a mí me invitaban a dar conferencias o a organizar conferencias, yo me la llevaba a ella. Ella ha sido una maestra toda su vida y daba conferencias de disciplina escolar, de disciplina en el hogar,
de motivación, bueno, de tantos temas de índole académico, educativo. Y también la invitaba a predicar cuando ya aquí en Iglesia, en Intimidad con Dios Honduras, ya ella predicó una vez. Cuando yo la invitaba a predicar, yo y ahí hago empatía con mis hijos, porque pues, ustedes han escuchado, me han visto a mí hablar mucho de mis hijos, anécdotas de mis hijos, y algunas cosas me pregunto qué anécdotas que yo cuento de mi familia de pronto le provocan a ellos vergüenza. Tal y como a mí también me provocaba vergüenza terrible algunas de las anécdotas que mi madre contaba en sus mensajes, en sus conferencias, porque era una manera de conectar con la audiencia que tenía, porque la audiencia me conocía, y pues ella me conocía, y entonces ahí conectaba. Pero nada me causaba tanta vergüenza. No podía hacer nada por evitar que mi madre contara su anécdota, y no era que yo quisiera evitarlo, sencillamente me daba vergüenza que ella contaba que cuando yo era niño, yo era muy mentiroso, y que ella me descubría siempre en mis mentiras. Ahora, yo ya soy viejo, tengo hijos grandes, y también pudiera decirles a ustedes que he identificado algunas ocasiones cuando ellos no me están diciendo toda la verdad, cuando ellos me están amplificando la situación como para convencerme. Casi no lo hacen, pero una que otra vez que lo han hecho lo he podido identificar. O cuando no me están diciendo la verdad y me están diciendo una mentira. Entiendo a mi madre que podía descubrir. Le admiro porque ella pues después descubrió su secreto, que era lo que yo hacía, que identificaba inmediatamente que lo que yo estaba diciendo no era verdad, era mentira. Y siempre me decía esa expresión: no me mienta, porque yo siempre descubro cuando usted me está mintiendo, como ahorita me está mintiendo. Y por cierto que para mí era un superpoder de mi madre que ella identificara mi mentira. Y entonces bajaba mi cabeza y le decía: sí, mamá, estoy mintiendo, la verdad es esta. Y no recuerdo cuáles eran mis mentiras, afortunadamente, no recuerdo cuáles eran mis mentiras. Tal vez mi madre recuerda, y por eso ya no la pongo a predicar, porque cuenta mis cosas. No es cierto. El asunto está en que, ¿por qué me provoca vergüenza? Porque un aspecto del carácter de una persona en la familia, por ejemplo, yo le puedo decir que mi esposa muy bien puede saber cuando yo le estoy mintiendo. De alguna manera. Yo no le puedo decir cuando mi esposa está mintiendo, porque ella casi no miente. A veces le digo: mentime solo para identificar cómo es que haces tú para mentir. Ahora, en familia, si nosotros sabemos cuando ella quiere decir una mentira, quiere decir, aun cuando sea solo en broma, pero no la puede decir porque le delata cuando está mintiendo, o cuando quiere mentir. Y antes de decir algo que no es lo que verdaderamente, la verdad, ella se delata a sí mismo. Entonces, para ella es muy difícil mentir. Para algunos, voy a incluirme, nos es fácil mentir. Y el problema es cuando llegamos a tal punto, ya lo voy a decir en un momentito, llegamos a tal punto que hasta nosotros nos creemos la mentira. Pero voy a ir paso a paso. Ya le hablé del preludio, del preámbulo, diciendo: si usted se descubre a sí mismo, ¿y quién más para decirle a usted si usted dice mentiras o no dice mentiras? ¿Y en qué momento usted puede llegarse a catalogar como un mentiroso? Porque aquí está hablando de la gente mentirosa. Habla del carácter de una de la traducción en lenguaje actual no presenta el pecado de manera diplomática, sino que los labios, dice la Reina Valera, dice la lengua mentirosa. La lengua, o sea, algo así como que fueron como más diplomáticos en ponerlo en la Reina Valera.
La traducción en lenguaje actual de una vez tira, ¿verdad? Los mentirosos, la gente mentirosa. No me digas que soy mentiroso. A nadie le gusta, aun cuando eso sea cierto, que le digan mentiroso. Aún incluso ni siquiera le están diciendo sos un mentiroso a una persona, sino tan solamente decirlo, eso no es verdad. La persona que dijo algo y que fue descubierto en que no fuera verdad, inmediatamente replica diciendo, me estás diciendo mentiroso, solo porque en ese momentito haya dicho una mentira. Ahora, ¿qué es hacer a una persona mentirosa? Dice una mentira, las dice frecuentemente, las dice permanentemente. ¿A quién le podríamos catalogar como gente mentirosa? El problema es que nunca nos podríamos poner de acuerdo. El que diga una mentirita ya de vez en cuando, y a veces le ponemos colores a las mentiras, con que es una mentirita blanca, ¿verdad? Eso, mentira es mentira. Y si la digo 1, 2, 3 veces, si la digo una, pudiera ser que desde allí ya se puede interpretar la persona como mentirosa o aquel que es un mentiroso compulsivo o patológico. Ya me adelanté en mi tercer punto, pero igual usted puede ir anotando. Históricamente, número 1, históricamente Dios había mencionado su rechazo hacia la mentira. O sea que Salomón lo está poniendo aquí en Proverbios y lo utiliza. ¿Y de dónde sacó Salomón que a Dios no puede soportar este 7 tipos de personas? No le mencioné el tercer principio con respecto a estas 7 cosas. Hay 6 clases de gente y puede añadirse una más. Salomón no está diciendo, se me olvidó, no debía de haber dicho 6, son 7, hombre. No es que sean solo 7, ni que sean 20, 40, 60. Como vamos a ver en la última parte de esta serie sobre las abominaciones, la idea de 6 cosas aborrece Jehová y aún una 7ª aborrece su alma. La idea, según los comentaristas, principalmente MacArthur, dice que la idea que está dando aquí es que no es que vayamos a hacer una lista exhaustiva de aquellas cosas que Dios rechaza, pero pone como énfasis en estas 7 cosas o personas en el caso de la traducción en lenguaje actual. Históricamente Dios había mencionado su rechazo hacia la mentira. Ya estaba establecido en todo. Dios no iba a tolerar. Veamos Éxodo 23:7. Estamos hablando de la Torá. Estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Yo le podría haber sacado todos los versículos. Tengo un diccionario, una concordancia, Strong se llama esta concordancia, y me fui a buscar las 3 acepciones de la palabra: mentir, mentiroso, mentirosa y mentira. Y es una lista que abarca 3 páginas de solo, y la letra es bien chiquititita de esta concordancia. Dice Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Este Éxodo 23:7 yo se lo voy a volver a mencionar cuando estemos hablando acerca de la gente que miente en un juicio. Porque casi en todas las referencias bíblicas que tenemos de los que hablan mentira, o sea, los mentirosos, a la parcita, al par, como dicen aquí en Honduras, al par viene también aquellos que dicen falso testimonio. Entonces Éxodo 23:7 nos da esa referencia que Dios en definitiva iba a rechazar. Si usted se va, ya que está ahí cerquita, Éxodo 20, en los 10 mandamientos, usted va a encontrar que hay ahí está también la inclusión a la mentira, en donde dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
De nuevo, aquí se entrelazan Éxodo 16. Éxodo 20:16 fue el que les leí, donde en los 10 mandamientos está incluida también la mentira. Levítico 19:11. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Note por favor que ahí estamos hablando del tercer libro de la Torá, del Pentateuco, donde se menciona. Levítico es el libro de ley. Deuteronomio es el libro de la segunda ley, una repetición de la ley. Los hermanos del Instituto Bíblico manejan bien esto que estoy mencionando acá. En Levítico entonces se nos narran un montón de leyes que los israelitas debían de observar y que, como hablamos anoche en el Instituto Bíblico, pero que lo mencioné el domingo, cuando alguien era transgresor de una parte de la ley, se hacía transgresor de toda la ley. Así que un mentiroso estaba transgrediendo la ley, por lo tanto, debía de hacer sus sacrificios tal y como estaba establecido, ahí mismo en Levítico. Y aquí está incluido de manera directa. No hurtaréis, los ladrones, no engañaréis, los que hablan falso testimonio, ni mentiréis el uno al otro. Aquí ya no solo está hablando de mentirle a Dios, aunque vamos a ver si a Dios no puede soportar los mentirosos entre el uno y el otro, porque nos hacemos daño, cuanto más que le mintamos a Él, si es que pensamos que en algún momento nosotros le podemos mentir a Dios. Porque ¿quién le podría mentir a Dios? ¿Quién podría engañar a Dios? Y la Escritura nos dice, no os engañéis a ustedes mismos, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado, a Dios no le vamos a poder mentir, Él lo sabe todo. Veamos otro versículo, Josué 24:27. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra nosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Esta es una referencia muy bonita que posteriormente en los evangelios se repite esta misma idea. Dice, les digo a ustedes que si ustedes callan, hasta estas piedras van a hablar. ¿Se recuerda de esa referencia que le estoy haciendo? Muy famosa, y uno se preguntaba en aquel tiempo, ¿cómo es que las piedras pueden hablar? Y yo les he compartido en algún momento, tenemos en la actualidad un montón de piedras hablando la Escritura. En el capítulo 24 de Josué, es un capítulo famoso porque es el capítulo en donde Josué les dice a la gente, señores, yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojan ustedes a quienes vayan a servir. Y el pueblo se lanzó a decirle a Josué, no, nosotros también vamos a servir solo al Señor y vamos a deshacernos de todos nuestros dioses y todos los ídolos que nos hemos creado y que hemos adoptado de las naciones vecinas. Las vamos a hacer a un lado y nosotros vamos a servir solo al Señor. Y entonces Josué le dice, y eso lo está diciendo justo antes de morir, les dice, bueno, entonces vamos a amontonar estas piedras acá. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué, el versículo 27 que les estoy compartiendo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Una piedra que escucha. ¿Se dan cuenta? Y que posteriormente va a dar testimonio si el pueblo en esa ocasión, y por cierto, dio testimonio, no es este el mensaje que le quiero compartir, pero le dejo la curiosidad para que usted lea su Biblia. Después esa misma piedra dio testimonio de que el pueblo
se emocionó nada más en ese momentito y dijo, vamos a servir al Señor, porque después se desviaron y otra vez volvieron a sus ídolos y a sus dioses de los pueblos vecinos. Salmo 31, 18. Espero que usted esté buscando conmigo las citas, además que se las ponemos en pantalla. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Aquí el salmista está haciendo alusión. Este es el papá del que escribió el Proverbios, Salomón, David. Está diciendo, cállense, hombre. Aquí viene algo que los muchachos dicen mucho, pero que yo también lo he adoptado. Calladitos nos vemos más bonitos. Enmudezcan los labios mentirosos. Ojalá que eso pudiera ser así, que me muerda la lengua cuando yo ya voy a decir una mentira, porque Dios no me puede soportar al ser yo un mentiroso. Y leamos otro Proverbios, así como estamos leyendo el de Proverbios 6. Proverbios 12, 22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Note por favor la palabra abominación, que repito, ojalá usted no se vaya a perder ese mensaje. Vamos a estar hablando como una conclusión a esta serie, las abominaciones del Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Qué es una abominación? Le anticipo. Una abominación es algo que se rechaza al punto de hasta vomitar si provoca algún malestar. El olor, por ejemplo, puede ser un olor abominable, puede ser la presencia de alguien abominable. Y es que no puedo estar cerquita, ¿verdad? El olor, el sabor, la presencia de alguien. Dios tiene varias abominaciones. Muy bien, así que hablamos acerca de la historia. Históricamente, bíblicamente, Dios ha rechazado siempre y sigue rechazando. Aquel que dice mentiras, la mentira le es abominación. Número 2. La Biblia nos hace infinidad de referencias en 3 categorías. Ya se las mencioné, pero se las vuelvo a mencionar. Esto me lo enseñó la concordancia Strong que les mencioné que tengo. Una cosa que hace referencia en múltiples maneras, no solo en un versículo. No es algo que yo le diga, mire, no tardaríamos, no sería suficiente la hora que tenemos designada para perspectiva bíblica para yo poderle leer todos los versículos. Ya le digo, 3, 4 páginas en letra chiquitita de mi concordancia Strong. Entonces, en primer lugar, infinidad de referencias al acto de mentir. Aquí le menciono nada más una referencia bíblica. Dice esta, Isaías 59, 13. El prevaricar, una palabra diferente, y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Note por favor que la mentira con el falso testimonio, que es la calumnia, vienen casi siempre, en la mayoría de referencias, vienen a la par. En Proverbios 6 nos lo puso como una lista aparte. En el versículo 19, la gente que miente en un juicio, aunque está mintiendo, pero es falso testimonio, es en contra de alguien. Las mentiras, entonces, en el acto de mentir es cuando yo hice algo y digo otra cosa. Ya voy a ir a ese punto de por qué mentimos. No hemos entrado a esa parte, pero yo tengo tiempo. Segunda referencia infinita en la Biblia es al concepto de mentira. Y no lo he dicho, pero ¿qué es mentir? ¿Qué es una mentira? Pues algo que no es verdad. Así de sencillo, ¿verdad? Algo falso, algo inventado, que puede ser una excusa, una justificación por un motivo en particular, que lo vamos a ver en mi tercer punto. Al concepto de mentira, vea lo que dice Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás. Ya lo habíamos leído anteriormente, le dije que se lo iba a volver a mencionar ahora y después cuando estemos viendo lo de la gente que miente en un juicio. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío.
Note entonces que en el concepto de mentira lo que está haciendo Dios es colocando al mismo nivel al impío que el impío. Un mentiroso es un impío. Y usted y yo recibimos de Cristo el ejemplo y la ordenanza de vivir piadosamente. El impío sin pío es, y cambié la palabra de no decir sin piedad, porque la piedad está considerada como el tener misericordia de alguien, evitar que alguien sufra por piedad. Y eso sí, en el concepto de la palabra piedad así es, pero piadosamente, vivir piadosamente, ese es un concepto, yo se lo he dicho anteriormente, es algo verdaderamente difícil de explicar y exponer, pero que en otras palabras lo que significa es ser santo. Impío es tener condición de impiedad, lo que es lo mismo en el significado de vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera de la santidad de Dios. Entonces, en la Biblia tenemos infinidad de referencias al acto de mentir, al concepto de mentira y, en tercer lugar, a la persona que miente. ¿Y quién es una persona que miente? Pues es un mentiroso. Y aquí es donde vienen, donde se los voy a poner de esta manera, así facilito de una vez. En su trabajo, ¿usted sabe quién miente? ¿Sí o no? Usted sabe quién es el mentiroso en su trabajo. Usted sabe quién es el que trata la manera de encubrirse. Por ejemplo, el que llega tarde. Y si tiene que marcar tarjeta, ya casi no se da eso acá. Pero ahora no se marca tarjeta, sino que se pone la huella digital. En algunos trabajos lo tienen. De marcar la huella, poner la huella digital como ingreso. Y ahí sí que no tienen otra más que, pues ni modo, llegó tarde. Y quien llega tarde tiene 1001 excusas, por no decir 1001 mentiras, para llegar tarde. Siempre es una cosa, ¿verdad? Que lo dejó el bus, que el taxi no pasó, que se le quemó la leche, que, bueno, tanta cosa, ¿verdad? El que llega tarde, que siempre llega tarde, siempre igual de la misma manera, no puede decir es que soy un impuntual. Y además de impuntual, también es mentiroso. Usted lo conoce, pero quiero decirle esto también. Si usted es de los que mienten en su trabajo, lo saben. En su familia lo saben. En sus relaciones, sus amigos lo saben. Pónganse de acuerdo entre sus amigos para una reunión, por ejemplo, y está el que siempre se compromete. Sí, o sea, sí, mucha, vamos a ir. Está el que siempre dice que va a ir y nunca va. Y todos los demás saben, aquel dijo que va a ir, pero no va, nunca va. Nunca asiste a la reunión. La persona que miente, vea por favor Job 16:11 conmigo. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Esto es Job, por supuesto, hablando de sus amigos. Los 3 amigos de Job empezaron a elucubrar sobre lo que le estaba pasando a Job. Y Job reconociendo, bueno, esto nada más que es obra de Dios. Y aquí es una de las referencias poquísimas que yo veo en las que Dios, por una vez, creo yo, nada más en la Biblia, haciendo uso de una persona mentirosa, que no puede soportar. Proverbios 12:17. Proverbios 12:17, ábrete, Sésamo. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Aquí está haciendo referencia tanto al mentiroso como al que proporciona un testimonio falso contra su prójimo. El que habla verdad declara justicia. El que habla verdad es de Dios, es lo que está diciendo. El que habla siempre la verdad viene de Dios, es de Dios, tiene temor de Dios. Mas
El mentiroso, más el testigo mentiroso, engaño. Declara engaño, deberíamos de decir aquí, así es la manera en como deberíamos decir. Es decir, que viene de su padre el diablo, que es mentiroso. Yo sé que algunos ya recordaron ese versículo. Y finalmente, en este punto, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Más los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros. Mire, asociando siempre el que hace mal testimonio de un prójimo. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué cosa? Bueno, para saber qué le pasa a estos, tenemos que leer el versículo anterior. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los mentirosos. Para ellos fue dada la ley, la palabra de Dios. Así que yo no puedo otra cosa más que sentirme confrontado en cuanto a que si soy un mentiroso, Dios no me soporta. ¿Y qué hacemos cuando no podemos soportar a alguien? Finalmente, ¿por qué mentimos? Previo a decirle por qué mentimos, según los expertos, debo de decir que el mentiroso es una persona que no es digna de confianza. Cuando a usted le mienten sus hijos, los padres, cuando le mienten ¿por qué viniste tarde? Es que fíjese que. Aquí le estoy dando una clave a los mentirosos y a los papás que todavía no le han descubierto cómo sus hijos mienten. O a los jefes cuyos empleados todavía no le han descubierto cómo es que le mienten. Detrás de un fíjese que viene una mentira. Cuidado usted si utiliza mucho la palabra fíjese que. Fíjese que, cuando viene un fíjese que, inmediatamente le sigue un invento, una excusa, que no es otra cosa más que una mentira. Fíjate que, ¿por qué no viniste a la reunión si dijiste que sí ibas a venir? Fíjate que, ahí ya viene la invención. Y el problema para los que utilizan esto como una muleta, el fíjese que es una muleta también. El problema con él, para los que usan esa muleta, es que, fíjese que, cuando ya la utilizamos demasiado, ya sabemos que viene un invento, viene una mentira, entonces ya no nos creen. Digamos lo que digamos, después de un fíjese que, ya no nos van a creer, ya no somos dignos de confianza. Entonces, ¿qué dicen los expertos de por qué mentimos? Desde el punto de vista psicológico, los expertos nos indican que al menos escuchamos o leemos más de 200 mentiras diarias. ¿Quiere saber dónde usted puede leer un montón de mentiras? En el Facebook. Ahí va a leer un montón de mentiras. Suscríbase a un periódico y ahí va a leer abundan las mentiras. Y los periódicos aprendieron a justificar sus mentiras poniendo un fede errata. Ese es un término español, término castellano, autorizado por la Real Academia Española, fede erratas. Es decir, discúlpenme, me equivoqué. Cuando se equivocaron de decir algo de alguien, pero no era ese, era otro, que casualmente se llamaba Miguel. Fíjese que se llamaba igual, fíjese que se llamaba Miguel, pero no era Miguel Alvarado, era Miguel Arévalo. Si alguien se llama así, no estoy hablando de ninguno, solo me estoy inventando el nombre ahorita. Lea el periódico y se va a dar cuenta. Usted le cree al periódico, no le crea, hombre. Las noticias las ponen de manera dramática, amplificada. 400,000 personas marcharon. La misma foto ampliada y duplicada, y se miraban, sí, que habían un montón de personas, pero nada más eran como 40. Ahí leemos un montón de mentiras, escuchamos un montón de mentiras. Desafortunadamente debo de decir que en mi casa, como es una casa normal, se escuchan mentiras. En su casa, si es una casa normal, se escuchan mentiras.
Y aun cuando no quisiéramos, si nos hemos acostumbrado a mentir, vamos a escucharlas más frecuentemente. Una verdad a medias es una mentira completa. No proveer toda la información, incluso en el ámbito legal, se tipifica como perjurio. Eso es mentir bajo juramento. Entonces, según los psicólogos, que todos se ponen de acuerdo, así que no se puede mencionar a uno en particular, nos dicen que la gente miente para quedar bien, para excusarse, para obtener lo que quiere, para no perder ciertos derechos, para dar una mejor imagen de sí misma, para no ofender o hacer sufrir a otras personas con la verdad, porque no saben o no pueden decir que no, para postergar decisiones, por temor al rechazo o al castigo, eso es en el caso de los hijos, cuando sienten que su autoestima se ve amenazada. Y aquí podríamos seguir, pero ya se me está terminando el tiempo, me quedan 2 minutos nada más para terminar. Y los psicólogos mencionan también a los mentirosos patológicos, es decir, quien es mentiroso aun cuando su vida, su reputación o su estatus no están en riesgo. El mentiroso patológico es aquel que ya hasta mentir y miente sobre mentira. Es decir, que miente después que ha sido descubierto en alguna mentira. El que miente solo porque ya no tiene costumbre de decir la verdad, inventa, excusa y la utiliza el fíjese qué, ya como un parte de su sistema de vida. Pero que estamos leyendo acá en Proverbios 6, 17, que Dios no lo puede soportar. Termino compartiéndole una cita de la novela de Paulo Coelho, que esta novela se llama La espía. Y dice ahí que está basada en hechos reales. La protagonista del libro, el personaje principal de la novela que usa Paulo Coelho, se confiesa en una oportunidad y dice lo siguiente de sí misma: sí, era una mentirosa, pero tan compulsiva y tan descontrolada que muchas veces olvidaba lo que había dicho y tenía que gastar una inmensa energía mental para arreglar mis tropiezos. El mensaje de reflexión para nosotros en esta noche, mis hermanos, es que desafortunadamente todos hemos mentido en más de alguna ocasión. Algunos son patológicos, algunos otros son compulsivos y se descontrolan de tal manera que muchas veces se olvidan de lo que dijeron y tienen que gastar una inmensa energía mental para arreglar sus tropiezos, tal y como la cita que estoy citando de esta novela de Paulo Coelho. Oremos al Señor de tal manera que si somos nosotros, si hemos sido confrontados nosotros y nos podemos tipificar como la gente mentirosa que Dios detesta, que Dios abomina, que Dios tenga misericordia de nosotros, pidamos perdón y propongámonos que al Señor y al prójimo no volveremos a mentir. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús, que su día termine bien y que su semana sea bendecida. Un abrazo, buenas noches.